¿Crees que con 20 pollos podemos comenzar a tener un nuevo ingreso? Y es que también mucha gente se queda muy sorprendida cuando tenemos estos resultados. Mucha gente cree que esto es fácil de lograr, otras personas dicen que no quieren volverlo a intentar. Pero antes yo te quiero preguntar, ¿realmente crees que vale la pena el esfuerzo y esto justifica invertir para 20 pollos y comenzar a ver ganancias? ¿O realmente no le vería ganancia y ahorraría un poquito más para invertir mayor cantidad de pollos? Antes de hablar de esto necesito dejarte algo en claro, y es de que esta es mi experiencia y voy a enfocarme en climas cálidos debido a que es donde yo la mayor parte de veces he trabajado como avicultor. ¿Cuál es este detalle? Esto no es una regla para todas las cosas, porque muchas veces el clima que difiere en países o hasta incluso en ciudades va a hacer que los resultados sean diferentes y ocupemos técnicas diferentes. Es decir, esto puedes tomarlo como un ejemplo, como una idea, como un hilo, pero a la misma vez no puedes tomarlo como algo decisivo que siempre tienes que hacer esto, porque como dije antes, estar en diferentes países va a diferir de ciertos resultados. Entremos entonces en el tema. Vamos a empezar con 20 pollitos y da un aproximado de cada pollo a 25 córdobas. Esto quiere decir de que vamos a tener un total, una inversión de 500 córdobas para poder tener estos 20 pollitos. Ahora pasemos al concentrado. Prácticamente es del 80 hasta el 90% de todos los gastos que vamos a tener en esta inversión. Ahora bien, vamos a manejar línea comercial, pero sin mencionar nombres, ¿verdad? Preiniciador, el iniciador y el engorde. Y la manera en que los vamos a distribuir es que vamos a poner solamente 5 pollos por metro cuadrado. ¿Esto por qué? Debido a que el clima es bastante caluroso. Entonces, lo mejor y lo más ideal es poner poco pollo por distribución de metro cuadrado. Ok, entonces tenemos 5 pollos por metro cuadrado y queremos 20, entonces da un total de 4 metros cuadrados para estos 20 pollos. Vamos a trabajar excelente. Hay algunas personas que pueden utilizar más o menos pollo por cantidad de metro cuadrado, pero como les digo, estas son técnicas y experiencia que uno va tomando, y en el clima que yo manejo, yo creo que es ideal de momento utilizar 5 por metro cuadrado. Y ahora, ¿cómo vamos a saber cuánto alimento vamos a gastar por estos 20 pollos? Recordemos en mis videos que yo había dado una tabla de alimentación y vamos a ocuparla. Aquí estaría dejando una imagen en donde sale cuánto vamos a gastar. Saquemos de aquí entonces estos resultados, que serían: para preiniciador vamos a ocupar 8 libras, 75 libras para iniciador y 117 libras para engorde. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente son 200 libras que vamos a ocupar para estos pollos, aproximadamente 2 quintales. Estos 2 quintales nos van a costar 2.300 córdobas, y este dato lo vamos a seguir guardando para la sumatoria total. Ahora bien, hablemos de medicina, y es que en este caso deberíamos de comprar al menos la Newcastle para podérsela aplicar, pero en todo caso estamos hablando solamente de 20 pollos. No veo la necesidad de gastar, y lo que vamos a hacer es que, como no vamos a gastar en esta medicina, lo que vamos a hacer mejor es comenzar a meterle más en lo que sería la parte de higiene y limpieza. Pero también va a ser necesario que buscáramos un multivitamínico comercial que se puede encontrar desde un galón, se puede encontrar de medio litro, de 1 litro, pero en este caso vamos a buscar uno que se adecue para la cantidad de pollos que tenemos. En este caso pongamos un ejemplo de uno de 50 córdobas, que aquí tenemos que dar un dato importante, y es que lo busquemos con electrolito, porque esto va a servir específicamente cuando esté comenzando a generar más calor él por su peso corporal, y donde tengamos la temperatura, digamos al mediodía, muy calurosa, muy fuerte. Entonces este electrolito lo que va a ayudar es que junto con el agua vamos a hacer de que comience a tener un mejor estado, y con esto podemos ayudarle, pues, ¿verdad?, al choque térmico que vamos a querer evitar. Pero este multivitamínico es también fluctuante su uso, porque, por ejemplo, si estamos teniendo buenas condiciones climatológicas y estamos teniendo días bastante frescos, posiblemente no lo ocupemos y podamos ahorrarnos este y utilizarlo hasta la siguiente camada en el próximo ciclo. Incluso una de las cosas que yo recomiendo también a veces es tener azúcar morena, porque esta te ayuda, por ejemplo, cuando el pollo está jadeando, está gastando calorías, y lo que podemos darle entonces es ayudarle para que vuelva a tener calorías. Una librita de azúcar que la dosifiques con el agua, lo que también ayuda es de que él comience a renovar su energía. Pero si hablamos también de que no vamos a usar vacunas, tenemos que usar bastante lo que sería la higiene y los productos que se ocupan en esta, como por ejemplo vamos a usar cal, amoníaco y vamos a utilizar cloro, entre otros. ¿Por qué es importante? Porque para la desinfección durante,
previa y post del ciclo. Así vamos a evitar de que si algún pollo trajo un patógeno o tuvimos algún problema, evitar que las próximas cosechas se nos vuelvan a dañar ese patógeno. Entonces, con todos estos datos, al final, ¿cuánto gastamos con los 20 pollos? Bueno, me dio un total aproximado de 3.015 córdobas. En total, cada pollo consume cerca de 10 libras de concentrado durante todo el ciclo. Eso significa que los 20 pollos juntos comen las 200 libras. Distribuida en etapa, 8 libras para preiniciador, 75 libras de iniciador y 117 de engorde. Con este consumo, al llegar al día 45 o 46, el peso promedio en pie anda en 6 libras y media por pollo. Eso es más o menos 2.9 kilos. Y hay algo importante, el día 47 no le vamos a dar alimento, solamente van a tomar agua. Y esto se hace para que el pollo se limpie por dentro antes de que lo vendamos, porque si lo entregamos con alimento en el buche, mucha gente a veces reclama de que están cobrando comida en lugar de carne, hablando del pesaje. Así que con un manejo adecuado de esos 20 pollos ya van a estar listos para salir a la venta dentro de ese rango de peso. Errores comunes que reducen la ganancia. Cuando crías en pequeñas cantidades, uno de los errores es no ponerle tanta observación. Y hablemos entonces de la observación en temperatura. ¿Qué pasa cuando viene ese mediodía y los pollos comienzan a jadear para disipar el calor? Nosotros tenemos que encenderle un ventilador para poder ayudarle. Además de que también tenemos que hacerle que tengan a disposición agua fresca. Como dije antes, también podemos añadirle lo que son electrolitos. Pero ¿qué quiere decir esto? Que en este momento es donde nosotros tenemos que ponerle más atención al pollo, porque el pollo deja de comer por bajar temperatura y esto no va a afectar en la parte de factor de conversión alimenticia. Al dejar de comer, va a dejar de transformar ese alimento en músculo y va a comenzar a utilizarlo solamente para el gasto energético que se toma en ese jadeo, en esa respiración. Otro de los factores que ya había mencionado un poco antes es el de la higiene. Muchas personas creen que solamente limpiando, barriendo y ya está todo. No, la higiene va mucho más allá del polvo. También tiene que verse la parte microscópica y es por eso que tenemos que utilizar cloro, utilizar cal, vamos a encalar ahí en todas las paredes. Es más, usar la cal en los lugares donde esté la humedad. Vamos a intentar tirar cal también para evitar el nacimiento de moscas que al final también nos van a dañar a nuestra producción. Todo eso lo tenemos que manejar, es decir, la higiene y la limpieza es crucial. Y otra de las cosas importantes que yo veo que muchas personas hacen, comederos que pueden almacenar mucha cantidad de comida, y esto lo que hacen es que lo llenan de concentrado y se lo dejan a disposición al pollo. El alimento, al estar así, está en contacto con el medio ambiente y estamos hablando de que están la humedad que tiene el mismo galpón, también acordémonos el amonio, perdón, que tiran las heces de los pollos, y toda esta humedad termina dañando la integridad del concentrado. Y por último, también siento que es importante dosificar, porque más allá de que ellos tengan alimento a libre consumo, es de que así vos también evitas tener pérdida en el alimento y vas llevando un mejor control. Y por último, el error de la mortalidad y confiarnos en eso. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si tenés solamente 20 pollos y se te llega a dar de baja uno, ese uno es mucho porcentaje para la cantidad de pollos que tenés. Cuando vos tenés 20 pollos, vos tenés que intentar que sea cero, no tener baja. Y algo muy importante también es cuándo tuviste esa baja. Porque no es lo mismo que tengas a un pollito que se te dio de baja a un ave que ya tuvo consumo. Y esto va a ser una pérdida directamente a tu bolsillo. Cuidado extra y amenazas externas. Hay algo que no siempre se menciona, pero que es importante tener en cuenta. Los pollos atraen a depredadores como serpientes que llegan por el olor, o zorro, incluso perros que pueden entrar al galpón si no está bien protegido. Lo recomendable es tener siempre una buena malla y darle vueltas de vez en cuando para ver si no se ha dañado la malla o darle mantenimiento. También pasa con otras aves que se acercan a comer al concentrado. Por ejemplo, muchas de estas traen enfermedades como palomas. Y algo muy importante es cuando recibís visitas también, porque a veces llegan tus amigos, tus vecinos, así familiares, y quieren tocar a los pollos, quieren pesarlos, quieren verlos, y digamos, vos no sabes exactamente qué tipo de contaminantes puedan traer en su suela, si se lavaron las manos o no. Y es que muchas veces nosotros podemos meter patógenos adentro de nuestro galpón, y eso es que tener de cuidado para evitar pues que pase esto. Es por eso que yo recomiendo el uso del cloro para la parte de bandeja cada vez de que llega alguien, que ponga el pie, que remoje, y que por lo menos eso te va a evitar de que hay una alta probabilidad de que pase.
Bueno, ya con todos los números claros, veamos la realidad. Si nosotros invertimos alrededor 3.015 Córdoba en esos 20 pollos y tomando en cuenta que para el día 45, 46 y 47 ya llega el momento de la venta o sacrificio, cada pollo alcanzó un peso promedio de 6.6 libras en pie. Al venderlos en la comunidad a 38 Córdobas la libra, el ingreso total fue aproximadamente de unos 4.940 Córdobas. Eso significa que después de cubrir la inversión, la ganancia final fue de unos 1.925 Córdobas en 6 semanas. Si lo dividimos, son cerca de 45 Córdobas por día. Con esto queda claro que sí hay una ganancia, pero si lo comparas con otro trabajo normal, donde un jornalero gana entre 200 y 250 Córdobas diarios, no alcanza para sustituir un ingreso normal. Más bien sirve como experiencia y para sacar un dinero extra. También hay que tomar en cuenta el esfuerzo de la persona que los está cuidando, porque los primeros 5 días el pollo necesita estar, por ejemplo, 24 horas despierto y vamos a tener que estar viendo ahí en las noches principalmente que no se amontonen porque están buscando calor. Entonces, cuando se amontonan así, probablemente puede llegar a tener una baja porque los pollitos se le pueden subir a los otros y uno tiene que estar tomando tiempo en las noches y en las horas de la madrugada para llegarlos a ver. Por otro lado, cuando está cerca de las 2 semanas finales antes del sacrificio, algo importante también es de que ahí las horas más cruciales son las del mediodía. Así que con 20 pollos sí hay un ingreso, pero muy pequeño comparado con un salario. Lo más valioso de este lote es la experiencia que te va a dar para decidir si vale la pena escalar a una mayor cantidad. Y también hay que ser muy realista, porque por ejemplo, si vos estás teniendo un trabajo paralelo y aparte estás cuidando esto de los pollos, vamos a tener que los primeros 5 días son principales y la hora de cuidar es muy fundamental que probablemente sea en la noche. ¿Qué quiere decir con esto? A esa hora donde comienza a hacer algo de frío y los pollitos comienzan a amontonarse. ¿Qué pasa si se amontonan? Bueno, vamos a tener mortalidad porque los pollitos se suelen subir encima de otro y al final uno recibe todo el peso y comenzas a tener baja. Lo digo por experiencia porque sí me pasó. Bueno, por otro lado también, imagínate estar trabajando y saber de que al mediodía que estás en tu trabajo, tal vez la temperatura subió mucho y no tenés a nadie que te ayude con el ventilador. O sea, son manejos donde vos tenés que estar cada día, en cada momento, estar pendiente. Y por ejemplo, las últimas 2 semanas de los pollos, cuando tienden a ser más grandes, más gordos, es ahí donde ellos suben su temperatura corporal. Entonces ahí, el mediodía, donde está el pico más alto, en donde uno tiene que comenzar a trabajar para poder aminorar lo que sería este impacto térmico. ¿Cómo mejorar la rentabilidad? Y claro que voy a hablar de cómo aminorar costos, ¿verdad? Voy a comenzar a hablar directamente de lo que son plus en la hora de la alimentación, porque yo siento que para mejorar la rentabilidad también es necesario entender que hay otras maneras de hacerlo. Hoy las voy a mencionar, aunque no lo voy a profundizar tanto porque estoy preparando un video específico sobre este tema. Tenemos opciones entonces como por ejemplo el forraje verde hidropónico de maíz o cebada. Sí, es un trabajo extra, pero el beneficio económico es mucho mayor y además aporta nutrientes verdes como clorofila. Incluso hay gente que asegura que el pollo engordado con forraje tiene un sabor mucho mejor. La segunda opción es la larva de mosca soldado negra. Se puede comprar, pero resulta caro. La ventaja es que también puedes criarla vos mismo y eso te va a dar un plus enorme, porque si estás aportando proteína animal y eso no solamente mejora la paliatividad, sino que también absorbe mejor el cuerpo, el pollo, al ser proteína animal. Otra alternativa que muchos han probado es el suero de vaca dulce, que fortalece a los pollos o los hidrata, aunque claro, hay que tener cuidado porque si se exagera y depende también qué estado y situación tenés ese suero, a veces también puede causar diarrea. Y está también la práctica de mezclar el concentrado con granos con maíz o trigo para reducir costos. Esto puede funcionar en la última semana, pero hay que hacerlo bien. Pero si le cambias la alimentación demasiado, lo que va a pasar es que no se va a desarrollar a como debería, porque le estás bajando proteína y le estás cargando de carbohidratos. Entonces podemos hablar de que con estos 20 pollos sí vas a tener una ganancia. Si agarramos la ganancia y la dividimos en esos 47, 48 días que estuviste trabajando, va a dar un resultado de que cada día vos ganaste 45 córdobas por estar criando. Otra forma de ser más rentable es aumentar la cantidad de pollo, pero también tenemos que entender de que
esto va a requerir que tengamos más esfuerzo de nosotros mismos para llevarlo a cabo. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, al tener más pollo es más probable de que se enfermen. Ahora puede que comencemos a tomar en cuenta lo de la vacuna. Segundo, al tener más pollo que ver, ya no puedes estar viendo casi individualmente. Ya vas a tener tantos que vas a tener que tener mayor cuidado. Otra cosa es de que entre más pollos tengas, más fácil es que una enfermedad se riegue y entonces la observación tiene que ser mucho más cuidadosa. Lo positivo es que a mayor volumen también bajan algunos costos, porque cuando compras al por mayor muchas veces te hacen mejores precios. No es lo mismo comprar una libra de cal que comprar un saco completo de 25. Lo mismo pasa con el alimento. También tenés que tomar en cuenta, por ejemplo, si comenzás produciendo lo que serían 20, es fácil ubicarlo quizás con tu vecino o en cerca de tu comunidad, pero una vez que tengas más que esto, puedes llegar a saturar y vas a tener el pollo listo y puede que no tengas compradores. Una solución podría comenzar a venderlos por canal, pero esto también traería que como consecuencia de que vas a tener que invertir en herramientas, vas a tener que invertir para mantenerlos congelados, vas a tener que incurrir en lo que es incluso ver si contratas a algún personal en caso que no tenga amigos o familia que te ayuden. Esto te puede traer el beneficio de que es más aceptable para los restaurantes porque directamente están comprando la pieza que quieren y no tienen que venir y tener que sacrificar ellos al pollo. Al final todo esto te puede dar buenos resultados si lo escalas, pero también exige más tiempo, más inversión y más compromiso. Y ahí es donde cada quien tiene que decidir hasta dónde quiere llegar con este negocio. Ahora yo les quiero preguntar directamente a ustedes con este ejemplo, ¿ustedes empezarían invirtiendo con estos 20 pollos que sí les podría traer una ganancia o realmente esperarían un poco más para poder meter mayor cantidad? Y otra pregunta que tengo es, ¿lo venderían en canal o también lo tirarían así en pie? Y bueno, muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad, ya somos 500, pero realmente ha venido creciendo bastante bien. Muchas gracias por acompañarme y por estar aquí. Agradecería a toditos sus comentarios y hasta la próxima. Nos vemos.